Bueno, es un placer enorme este cuasi encuentro con tantos amigos, compañeros. Para los que no me conocen o no me reconocen, el tiempo es implacable. Yo soy Leonardo Secchi. En aquellos años fui secretario de la seccional Tolosa del Roca. Bueno, están virtualmente presentes los protagonistas de aquella grandiosa lucha, viejos y queridos compañeros fraternales, amigos de la Unión Ferroviaria, también los combativos señaleros de ASFA, los cumpas del personal de dirección, que a su modo y como pudieron nos acompañaron en esa lucha. También y con mucha alegría recibimos a los jóvenes ferroviarios, a trabajadores de otros gremios que quieren conocer nuestra historia de primera mano, a amigos periodistas, intelectuales, cineastas, interesados en darnos una mano para conservar esta historia. Y por supuesto está acá nuestra familia, la que formamos, la que en aquellos momentos se confundía con los compañeros, porque estábamos más tiempo en los locales que en nuestras casas. Y por supuesto la familia ferroviaria. A todos la más cálida de las bienvenidas. Debo destacar algo muy importante, que para hacer este acto hemos contado con la colaboración invalorable desde lo técnico de la compañera Sonia Argüelles y también de los compañeros Germán Calsen y Raúl Ramos. Va nuestro reconocimiento y agradecimiento. Culpa de la maldita pandemia, este encuentro se da así, ¿qué va a ser? Alejados físicamente, pero como siempre hermanados. Pero pronto, muy pronto, se viene este encuentro, este reencuentro nuevamente en las calles, y la Plaza de Mayo, que como hace 30 años volverá a ser nuestra. También esos abrazos que nos debemos. Ese encuentro con un vino amigo y con un asado bien ferroviario. Ya va a llegar, falta poquito. A los 30 años de aquella gloriosa huelga, todos sentimos la necesidad de hacer esto, de conmemorarla, de no dejar que transite el olvido, la lucha que conmocionó la realidad nacional durante 45 días. Los 30 años, este cumpleaños, esta conmemoración, es para mostrarla, exprimir sus enseñanzas y darle el lugar en la historia que se merece. Recordarla, volverla a pasar por el corazón, porque nuestra lucha está viva en cada uno de nuestros corazones y guardamos un recuerdo cálido, entrañable de los queridos compañeros que ya se tomaron el tren. Este también es un pequeño homenaje en sus memorias. Hace 30 años la razón nos asistía y hoy tenemos la obligación de mostrarla, de visibilizarla, de no dejarla morir. Escribimos las páginas más gloriosas de la historia obrera ferroviaria y no permitiremos nunca que la repodrida y traidora burocracia sean los enterradores del recuerdo de aquellos días. Mal que les pese a muchos, aquí estamos para dejar testimonio de esa lucha que fueron muchos más que 45 días. Aquí estamos para transmitir a los trabajadores lo que aprendimos. Aquí estamos para dar nuestras experiencias como un legado que esperamos sirva a otros compañeros, a otras luchas. Aquí estamos para no permitir que nadie se apropie de nuestra historia. Aquí estamos porque nunca nos fuimos. Aquí estaremos mientras haya un trabajador que nos recuerde. Y aquí ahora están algunos de los miles de protagonistas de aquellos días, que nos irán contando, rememorando encadenadas vivencias. Nos gustaría escucharlos a todos ustedes. Ustedes saben que por este medio es imposible. Así que algunos queridos amigos que tendré el placer de ir presentando tomarán la tarea del relato. Como les dije al principio, serán 11 los compañeros que pondrán, habrá un espacio de preguntas. Recuerden que pueden ver esto por Facebook, en nuestra página, Facebook Live, por este espacio de Zoom. Y tuvimos una dificultad para hacer la transmisión directa por YouTube, pero va a estar subido este video en YouTube próximamente, cuando terminemos esto. Bueno, vamos a lo importante, compañeros, vamos a escuchar a los compañeros. Viva los ferroviarios, viva la huelga de 45 días. Pasamos a escuchar a los compañeros, que va
a conducir este tren de la memoria, un imprescindible. Desde la seccional Retiro del San Martín y de la comisión de enlace, el amigazo Juan Vitale. Hola compañeras y compañeros, un gusto encontrarnos, aunque sea por este medio, verlos nuevamente, la verdad que es muy emotivo. Sin duda que estos 30 años que estamos conmemorando, tenemos la obligación de que no queden en el olvido, como bien dijo Leonardo, la burocracia traidora y avergonzada del papel que jugó no la reivindica. Pero tratando de entrar al conflicto en sí, creo que es necesario para aquellas compañeras y compañeros que no son ferroviarios, amigos, se preguntarán cómo fue posible ese nivel de lucha y de resistencia, y eso tiene que ver con los antecedentes históricos de la fraternidad. Un gremio fundado ya hace 134 años, 20 de junio de 1887, con unos estatutos democráticos, donde la democracia directa se practicaba, donde hay una historia de lucha, un gremio que nunca se embanderó detrás de ningún partido político, y eso le permitió, cuando sintió que los intereses de sus representados estaban afectados, salir a la lucha con el gobierno que fuese. Conservadores, radicales, peronistas, dictadura militar, Frondizi en el 62, la dictadura militar, cívico-militar del 76. Y los jóvenes que ingresamos a la fraternidad en la década del 80, fuimos mamando toda esa historia, todo ese compromiso. Algunos veníamos con alguna experiencia sindical, con alguna formación política, otros no, pero la propia fraternidad, los propios compañeros nos fueron dando las herramientas para poder afrontar una gesta de esa naturaleza. Nosotros hicimos al paro de 45 días, digamos, como colorario de una lucha que empezó contra las privatizaciones, allá en el año 89. Muchos recordarán cuando conformamos primero la Intersindical Ferroviaria, cuando conocimos los planes privatizadores de Menem, y comenzamos a organizarnos por abajo, por las bases, porque las comisiones directivas no mostraban ningún interés en oponerse a esas políticas. Luego vino la coordinadora ferroviaria, marchamos al Ministerio de Obras Públicas, marchamos al Congreso, marchamos a Plaza de Mayo, es decir, un montón de actividades que nos fueron fogueando. Hubo algunos paros lanzados por la directiva por salarios, y cuando el gobierno respondía con cesantes, la directiva recular y quedábamos como al principio. Esto sucedió en diciembre del 89 y en abril del 90, y eso creo que caló muy hondo en las bases ferroviarias. Y cuando decidimos salir, primero algunas seccionales el 5 de febrero y después el conjunto el 13, dijimos, esta vez no hay traición, esta vez dirigen las bases porque estábamos dispuestos a resistir. Y así resistimos, compañeros, durante 45 días, donde aplicamos una democracia obrera que no debe tener muchos parangones. Seguramente existen, pero creo que fue un ejemplo. Nos dimos todas las herramientas de lucha. Los compañeros de base elegían a sus delegados al plenario, el plenario debatía, aprobaba, y con ese mandato, la comisión de enlace que tuve el honor de representar al Ferrocarril San Martín, llevaba adelante las negociaciones. Fueron 45 días donde hubo que agudizar el ingenio para poder subsistir. Nosotros, generalmente en el ferrocarril cobramos los días 28 y por supuesto la empresa no nos abonó el sueldo. Esto nos obligó a generar recursos mediante alcancías, rifas, hacer choripán, vender lo que se les ocurra. Eso en cuanto a las finanzas. Desde el punto de vista de la unidad, tratamos de juntarnos con todos los gremios, sobre todo estatales, aeronáuticos, personal de ATI y demás, para conformar un frente único y lograr, de alguna manera, que la CGT tomara en sus manos este conflicto
y lo apoyara concretamente, no solamente en las palabras. Lamentablemente eso no se dio, pero así todos resistimos. La situación económica era realmente muy difícil. Nosotros no llegamos ni siquiera al día 10 de cada mes. Teníamos un desfasaje salarial de cerca del 200%. Si bien estos acuerdos el gobierno de Alfonsín los había reconocido, Menem nunca los efectivizó. Por lo cual, digamos, esto fue la mecha que encendió el conflicto. Nosotros creemos que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Nos vimos rodeados de mucha solidaridad. Esto hay que señalarlo por parte del pueblo en su conjunto, de periodistas, partidos políticos, organizaciones sociales. Todo ese empuje nos permitió resistir estos 45. Sí, la historia de la frata por las bases y por el respeto por parte de aquellos que nos tocó de alguna manera ser representantes o dirigentes, como los queramos ver, de esa situación, de no claudicar y de no traicionar. Fue una lucha muy dura. El balance que hacemos, la mayoría por lo menos, es que salimos triunfantes de ese conflicto. Porque después de 45 días, después de una huelga de hambre de 15 compañeros en Plaza de Mayo, que fue otro hecho que marcó la potencia del conflicto, no una debilidad como lo quiso mostrar el gobierno, sino al contrario, un hecho de fortaleza, nosotros logramos un aumento del 100% para las categorías más bajas, un aumento en los viáticos y la reincorporación de los compañeros. Por lo tanto, nosotros podemos decir con tranquilidad que salimos triunfantes, agotados, ¿sí? Y resistimos de todos, compañeros. Amenazas de intervención, reglamentación del derecho de huelga, amenaza de intervenir y desalojar los locales de la fraternidad por parte de la policía. Nada de eso le alcanzó al gobierno para doblegarnos. Yo quisiera recordar, para terminar, a aquellos compañeros que hoy ya no están. No voy a nombrar a ninguno porque solamente me voy a olvidar de otros y no sería justo, pero compañeros valiosos y con una honestidad a toda prueba, compañeros, porque resistimos de todos, chantajes, prebendas, amenazas. Nada nos hizo claudicar porque nos sentíamos absolutamente respaldados por nuestros compañeros. Un hecho que también creo que no tiene precedente, la burocracia traidora de los 4 gremios, pero yo voy a hablar de la fraternidad, no quería sentarse a negociar con nosotros. Y esto obligó al Ministerio de Trabajo a generar una comisión ad hoc para discutir la salida del conflicto. Si mal no recuerdo, estábamos Tronconi, yo y creo que Peralta, el gordo Peralta, lamentablemente, que falleció hace poquito. La directiva tuvo que agachar la cabeza y aceptar que nos sentemos porque realmente los que conducíamos el conflicto éramos nosotros. No como situaciones anteriores donde la directiva había jugado un rol. Y con esto termino. Los 3 paros que se le hicieron a la dictadura militar se hicieron con el acuerdo de la directiva. Si bien aparecieron las circunvecinas como los responsables para evitar la intervención del gremio, en ese momento la directiva se puso al frente del conflicto. Eso no ocurrió en el año 91. Y desgraciadamente lo que tampoco ocurrió es que aquella comisión histórica que tenía la fraternidad, que era la comisión de cesantes, porque ante cada dictadura los que son jóvenes, y ya hace más de 30 años que vivimos en democracia, tienen que saber que cada golpe militar había cientos de compañeros cesanteados de los ferrocarriles y de otras empresas. Y una de las principales tareas que tomaba la directiva del gremio era pelear por la reincorporación de esos compañeros. Con nosotros no ocurrió, al contrario. Estos delincuentes conformaron la lista con aquellos compañeros que teníamos que ser cesanteados y así nos alejaron del ferrocarril, físicamente, pero no del corazón, porque nos seguimos sintiendo ferroviarios y ojalá, vacuna mediante, podamos encontrarnos personalmente, abrazarnos y poder
darnos, insisto, ese cálido abrazo que nos merecemos por esa histórica huelga, que es nuestro deber que permanezca viva y no permitir que la burocracia la entierren. Muchas gracias, compañeros, gracias por participar, ha sido un placer enorme verlos a todos. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Hubo un compañero muy querido. Sus palabras siempre fueron escuchadas porque invitaban a la reflexión inteligente, incansable en su eterna militancia. Desde la seccional Aedo continúa llevando esta locomotora el amigo, el compañero Oscar Palacios. Bueno, gracias, Leonardo. Bueno, un saludo para todos los compañeros que están en la reunión. Y bueno, yo en mi intervención quisiera en realidad poner en escena aquello a que los ferroviarios nos enfrentábamos en el 91. Se estaba desarrollando en una reconfiguración mundial del capitalismo. Las fronteras nacionales se abrían para el libre fluir de los capitales financieros. Los estados quedaban a la más mínima función, reducidos. Esto incluso puede verse ahora, ¿no?, con la incapacidad de los estados, de las grandes metrópolis, para solucionar este problema que vivimos de la pandemia. Y en la periferia, el capítulo argentino de esa situación significó la primarización de la economía y la alianza de estos sectores con el capital financiero internacional. Sucintamente, significó la transnacionalización y privatización del sistema energético, el petróleo, el gas, etcétera, del sistema de comunicaciones, aviones, barcos, vías navegables, puertos, teléfonos, medios audiovisuales, trenes. La pérdida de soberanía en aquel momento resultaría vergonzante. Todos los medios durante ese tiempo nos abrumaban con la inevitabilidad de la globalización, de aceptarla. Las reformas nos acuciaban así con las reformas del Estado como una cosa que también resultaba inevitable. Se demonizaban enfáticamente la política, los sindicatos, todo aquello asociativo, colectivo, tenía siempre una valoración negativa, tarde, mañana y noche. Se trabajaba por la disolución de la identidad política, social, histórica, etc. Poco tiempo después sabríamos que lo que se buscaba en realidad era la atomización social para concluir ese trabajo que iba a hacer Menem. Todo esto hacía parte de la maquinaria que estaba frente a nosotros, con su Fondo Monetario, su Banco Mundial y la indecencia del gobierno menemista. Frente a esto, nosotros, con nuestros bolsillos enflaquecidos, pero en conocimiento de todos sus planes. El ferrocarril sería desguazado, lo teníamos clarísimo, con todo lo que significaba respecto de nuestra fuente de trabajo y para nuestro pueblo, sociopolíticamente hablando. Sentíamos el reclamo de la historia. Teníamos conciencia de la fuerza a la que nos enfrentábamos. Desde 1987, por ahí, ya se manifestaban fuertes contradicciones en nuestro gremio, en la fraternidad, en la dirigencia, entre la base y la dirigencia de nuestro gremio. Habíamos vivido la dictadura, éramos jóvenes. Habíamos participado de paros inclusive contra la dictadura. Valorábamos profundamente la democracia, la queríamos para nosotros, la ejercíamos en nuestras seccionales y la exigíamos en lo atinente a nuestras decisiones. Tendríamos entre 30, 35, 40 años. Muchos habíamos escuchado de nuestros padres y abuelos ferroviarios la historia de sus luchas,
valorábamos el relato orgulloso de nuestros compañeros, que nos transmitían su cultura de la solidaridad, su conciencia de clase, su dignidad. Esa era nuestra identidad. Nuestro espíritu era de lucha. No aceptábamos la injusticia. No aceptábamos la política de entrega del gobierno de Menem y aquello que significaría para nuestro pueblo. Estas convicciones nos dieron impulso en la lucha, creatividad, fuerza, imaginación, para sostenerla 45 días. Le dio relieve cualitativo todo esto, con la que buena parte de nuestro pueblo simpatizó. Yo me acuerdo que de algunas gentes, cuyos nombres no me vienen a la memoria, que contribuyeron mucho a lo que estábamos haciendo. Inclusive, ahora me recuerdo de unos compañeros que elaboraron un diario de la lucha para que todos nuestros compañeros pudieran enterarse y la gente que estaba en relación con nosotros de lo que estaba transcurriendo. Porque también teníamos en contra la prensa en aquellos momentos. Y ahora quiero trasladar esa escena que puse en el plano de lo económico a la Plaza de Mayo, con sus pañuelos, con sus miles de pasos y de voces superpuestos y viniendo desde el fondo de la historia, y una frase emocionada que ya citó Juan Vitale, en la que decía un compañero: esta vez no habrá traición, esta vez dirigen las bases. Y a mí siempre me dio la sensación de que esa frase, en el preciso momento que la escuché, hacía síntesis, hacía resumen de lo que significaría nuestra lucha. Yo podría acá concluirla, la intervención mía, ya estaría, sería lo atinado para conversarlo con ustedes. Pero en realidad siento que esta historia no terminó ahí, porque nuestra huelga, la huelga del 91, entró al gran río de la historia, de la lucha de la clase trabajadora. Este tren, podría uno también pensar, no llegó todavía a su destino. Tal vez lo alcance, como dijo un poeta, aquel día en que alguien diga: compañeros, hice de vuelta toda la tierra. Viva la huelga del 91 y viva todos ustedes, compañeros. Gracias, Oscar, gracias, qué lindo. De la seccional Temperley de la Fraternidad del Ferrocarril Roca, nos conducirá por los recuerdos, las experiencias adquiridas y enseñanzas aprendidas el compañero Jorge Ramaglia. Bueno, muchas gracias, Leo, y un saludo para todos los compañeros conocidos y desconocidos, pero son compañeros seguramente todos de lucha. Yo voy a hablar más que nada en lo doméstico de la seccional que me tocó, digamos, comandar, que es la seccional Temperley de la Fraternidad, y voy a utilizar unas frases del indio Gasparino, después llamado Facundo Cabral, que dice: vuela abajo, que abajo está la verdad. Y la verdad estaba en las bases ferroviarias, y la mentira estaba en lo alto, en la fraternidad, en la directiva de la fraternidad, que jugó siempre su negocio. Primero jugó con el plan terráneo, después jugó con el Citicorp y por último jugó con el Banco Mundial, cuidando sus puestos y olvidándose de los que estaban abajo, que era la base. Pero esa base trabajó a pesar que la fraternidad, la directiva, nos dejó solos. Y hablando de volando, un día llega la plataforma 3 de Temperley, donde los ejecutivos, después de trabajar en la línea, parábamos para ver qué problema tenían los compañeros. Se apersona el compañero presidente de la seccional 17 de marzo, Juan Carlos Beica, y nos comunica que la gente del Sarmiento ya tenía mandato para sacar un paro el 5 de febrero de 1991. Nos pide que yo hable
con los compañeros de las sesionales locales de la fraternidad y le ofrezco hacer una reunión en la casa de la fraternidad de Temperley. Hacemos la reunión, acordamos el paro del 5 de febrero del 91, previa autorización por las respectivas asambleas, y salimos al paro del 5 de febrero. Y el 5 de febrero fue muy importante porque fue el puntapié inicial con lo que después se da el 13 de febrero, el paro por tiempo indeterminado y los 45 días. Yo acá quiero hacer un poquito de historia con nuestra historia argentina. 29 diputados de las provincias unidas del sur se juntaron en San Miguel de Tucumán para declarar la independencia con respecto al Reino de España. Y nosotros, en nuestras pequeñas casitas de Tucumán, en nuestras pequeñas sesionales del Gran Buenos Aires, nos juntamos para hacer un paro el 5 de febrero de 1991 para declarar la independencia con respecto a la directiva de la fraternidad, como así lo habían hecho seguramente los compañeros señaleros. También les quiero decir que la sesional Temperley puso en la huelga de los 45 días 99 de sus 100 conductores. Tuvimos un solo carnero. Ahora les paso a contar cómo llegamos al principio de todo esto. El 9 de noviembre de 1985 se inaugura la línea eléctrica en el Roca, la nueva tracción. Y en ese mismo momento nace la dotación Lavallol de conductores. Se le pide a la directiva de la fraternidad que queríamos tener una sesional de la fraternidad en Lavallol. Nos es negado esa cuestión y nos dicen que a 2 estaciones de Lavallol en Temperley teníamos la sesional Temperley de la fraternidad. La sesional Temperley de la fraternidad era una sesional de coches motor, era una sesional satélite de la directiva de la fraternidad y eran unos retrógrados que lo único que le interesaba utilizar al ferrocarril como changa y la changa que tenían en la calle como trabajo. Nos hicieron la vida imposible durante 4 años. Cada asamblea que queríamos participar, se levantaba algún candidato de ellos, y teníamos que votar una moción, decían no hay quórum, compañero, y eso lo hicieron durante 4 años. Y tardamos 4 años recién, en el año 89, para tener la fraternidad de Temperley en nuestras manos y que sea realmente democrática. Ahora voy al tema de que en estos 4 años que no tuvimos ni sesional de Temperley, no tuvimos comisión de reclamos, no tuvimos directiva, los compañeros de base logramos muchas cosas. Voy a nombrar 3. Logramos una sala de conducción, logramos calefaccionar las cabinas eléctricas que eran muy frías en invierno, logramos mejores diagramas. Con respecto a los diagramas, muchos que están acá presentes que son ferroviarios lo saben, pero mucha gente que nos está viendo que no es ferroviaria, el conductor, por ser un trabajo insalubre, se jubila a los 55 años. Nos quisieron utilizar a los eléctricos nuevos del Roca como conejitos de la India, porque nos ponen diagramas de 8 horas, con tiempos escasos en las terminales, donde si te paraba una señal en el camino salías con demora de Seiza, de Glewo, de Constitución. Ante esa situación nos apersonamos a ver a los compañeros del Mitre Eléctrico y el Sarmiento, averiguamos los diagramas que tenían ellos y tenían diagramas de 7 o menos horas. Ante eso nos apersonamos a la Superintendencia de Ferrocarriles, el sector que manejaba los diagramas, y tuvieron que bajarnos de 8 a 7 horas y con descanso de 15 a 25 minutos en Plaza Constitución. Fue un logro. Y con el tema de la sala de conducción, se inaugura una línea eléctrica nueva, con vías nuevas, estaciones nuevas, señalamiento nuevo, y no nos hacen una sala de conducción. ¿Por qué no hacen la sala de conducción? Porque no querían que nos encontremos los conductores, que tengamos un lugar de encuentro los conductores. Pero a pesar de eso, la tuvieron que hacer porque nos pusimos fuertes y la tuvieron que hacer. Todos estos hechos que les estoy contando fueron fortaleciendo a la base
para llegar al 91. Un 91, una huelga que nosotros no buscamos. Esa huelga la produjo la empresa y la produjo el gobierno para desgastarnos y para llevarnos a una masacre. Se equivocaron, porque con la unión que tuvimos los ferroviarios, la masacre la tuvieron ellos, porque la huelga la ganamos. Les cuento otro detalle, el mal sueldo que teníamos, así como lo expresaba el compañero Oscar y Vitale. Año 1988, plan primavera, plan austral, el sueldo del conductor estaba por el suelo, un compañero que podía vender alfajores en el tren ganaba más que un conductor que tenía la responsabilidad de llevar personas. Bueno, en ese momento los compañeros me votan para el Congreso General de Delegados, año 88, que se hace en la directiva de la fraternidad. Cuando estoy en el bloque del Roca, estaba sentado en la punta de la mesa Luis Echezar, que había sido presidente de la fraternidad en momentos difíciles, y ahora estaba como directivo del Roca. Me acerco a él y le digo, compañero, usted tiene 2 buenos sueldos, porque Alfonsín lo había premiado como directivo del PAMI. Le digo, usted tiene 2 buenos sueldos, tanto del PAMI como directivo del Roca. Pero hay compañeros conductores que están vendiendo diarios en la plataforma de Constitución. Por lo tanto, los pasajeros que pasaban por Constitución no sabían si el diariero conducía el tren o el conductor vendía diarios. A ese extremo habíamos llegado, compañeros. Por todo esto, por toda esta situación, llegamos a 1991, pero antes de eso logramos en el 89 tener pleno uso de nuestra seccional. Ahí nos empezamos a encontrar ya formalmente con las distintas seccionales y empezamos a hacer planes de lucha que sí nos hacen llegar, digamos, al 91. Por todo esto que estoy expresando, les digo que fuimos la memoria que la dictadura militar quiso borrar de nuestros compañeros. Fuimos la memoria de aquellos trabajadores, de aquellos estudiantes. Y por todo eso, y ya termino, les digo que a pesar de los muertos y desaparecidos, no nos han vencido, compañeros. La lucha continúa. Muchas gracias. Gracias, Jorge, muchas gracias. La Unión Ferroviaria era un hueso duro de roer. Pocas seccionales pudieron sumarse a la lucha. Y una de ellas fue la seccional Rosario. Y durante 45 días se mantuvieron firmes. Miembro de la comisión de enlace, el compañero Héctor Gutiérrez. Gracias, Leonardo. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos doctrina, no tengamos héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Un abrazo sin protocolo, compañeros. Déjenme emocionarme después de 30 años con mis compañeros y compañeras, recordando con compromiso militante a los que ya no están, pero siguen entre nosotros. En la memoria colectiva, la huelga del 91 fue posible sobre todo por ellos. Algunos nombres de la Unión Ferroviaria de Rosario: Roberto Ayanián, Alfredo Cancio y Sergio Mújar. Hace 30 años los ferroviarios nos atrevíamos a contradecir a esas clases dominantes que describe Rodolfo Walsh. En el 91 los ferroviarios traíamos en nuestras alforjas y en forma de adarga justamente lo que hicimos 30 años después de la huelga del 61. Contra el plan Larkin, aquella huelga que un general e ingeniero norteamericano proponía en forma prepotente clausurar 15.000 kilómetros de vía.
en Talleres Pérez, reeditamos la marcha Pérez Rosario, que evitó que se mandaran soldados a la guerra de Corea. Vengo de una ciudad que produjo 2 rosariazos contra la dictadura de Onganía. Uno de ellos estalla en Talleres Rosario por el despido de un compañero ferroviario. Los ferroviarios se movilizan y convergen con el movimiento estudiantil y todo lo que ya saben. Horas tomada la ciudad. ¿Cómo pretender entonces que con esa historia aceptemos mansamente que si privatizar una empresa que es estratégica en la defensa de la soberanía de un país, y en ese momento lo decíamos, los ferroviarios de la seccional Rosario contemplan la ciudad de Pérez, de la Unión Ferroviaria decidimos enfrentar esos planes. Primero tomamos los 2 talleres, el de Pérez y el de Rosario. Paralizamos las actividades en el mástil de la Celeste y Blanca. Hicimos una asamblea en Taller Rosario. El secretario seccional de la Unión Ferroviaria, Adel Quidolce, montado en un camión de la Policía Federal, quiso parar la asamblea y lo hicimos ir por donde vino y con los que vino. En Pérez se decide abandonar los lugares de trabajo. Lo mismo decide Rosario, pero desde los Talleres Pérez y a pie firme, 15 kilómetros, los compañeros reeditaban aquella marcha Pérez-Rosario. Sobrepasamos a la comisión ejecutiva. En realidad la pasamos por arriba. Elegimos un comité de huelga plural. Menos la burocracia, estaban todas las agrupaciones representadas. Distribuimos responsabilidades. Me nombraron para representar a la Unión Ferroviaria de Rosario en los plenarios de los fraternales rebeldes, para unar la lucha. Fui propuesto para integrar la comisión de enlace en el plenario nacional. Aceptando en la asamblea local, me incorporé a la mesa. Aceptado en la asamblea local, me incorporé a la mesa. La primera acción del comité de huelga de Rosario es que no corra el tren de pasajeros Rosario-Retiro y el Estrella del Norte. En este sentido, quiero decir que las seccionales de la Unión Ferroviaria que paramos, y también en forma de piquetes, logramos que los trenes de larga distancia y las fraternidades que no paraban tuvieran que parar. El paro fue casi total en todo el país. No fue el 80 y pico % como decían. Y también eso es por el rol que jugaron todos los ferroviarios. Y esto hay que acentuarlo y subrayarlo. Porque nosotros durante mucho tiempo pudimos en ese momento superar una división histórica que había entre los 4 gremios ferroviarios. Una división histórica que no lo querían los ferroviarios. Lo que lo querían eran quienes burocratizaron nuestros sindicatos y lo ponían a disposición de las clases dominantes. Localmente nuestra organización era democrática y dirigida por el comité de huelga. El compañero Oscar Palacio recién decía, esta vez no hay traiciones, esta vez dirigen las bases. Esa consigna se transmitió en todo el país y era nuestra consigna central. Fuimos despedidos, fuimos reprimidos, pero también fuimos rebeldes. Todos fuimos rebeldes. Una sección como la de la Unión Ferroviaria que paralizaba a 4.000 trabajadores del riel. Paraba en la cara del principal traidor ferroviario, José Pedraza, beneficiado después como accionista de las concesiones. Belgrano Carga,
para que lo recordemos. Pero es el único que murió donde debía, en la cárcel. Y no era el único asesino de todos los Ferreira que tenemos en nuestra memoria los ferroviarios. Junto con Victoria, Olavarría y grupos o seccionales de otras secciones de otras seccionales y algunas seccionales pequeñas pero importantes como Villa Constitución, por ejemplo, fueron en situaciones muy difíciles para los trabajadores ferroviarios de la Unión Ferroviaria, pero fuimos rebeldes y consecuentes con nuestra historia. En mi opinión, los ferroviarios de la Unión Ferroviaria que derrotaron a los burócratas en sus lugares fueron una pieza clave de la huelga. Democracia sindical, esa es nuestra identidad. Respondíamos a la responsabilidad directa y compartida. Alcancías, piquetes, carneros con chichones, burócratas corriendo delante de una jauría. Fueron momentos inolvidables, pero la relación de unidad y el respeto de las decisiones mayoritarias, la hidalguía y también el patriotismo, sin exagerar, porque fue una huelga inspirada en nuestros próceres de la independencia, pero sobre todo y por la cercanía, éramos herencia de los 30.000, éramos también herencia de los héroes de Malvinas. En esas cosas aprendieron los ferroviarios, aparte de toda la historia que contaba Juan Vitale al principio. También teníamos odio de clase. La huelga del 91 sigue enseñando y la seguimos reivindicando. La nacionalización de los corredores concesionados, sobre todo los relacionados con los puertos, la hidrovía. Empezamos otras luchas, nacerán otras huelgas y otros rebeldes. Derrotaremos a los traidores y a los burócratas. Tomen nuestra huelga y llévenla en su memoria como una prenda celeste y blanca para la definitiva independencia nacional y social. Seguiremos la lucha ahora mismo para que todos los ferroviarios puedan jubilarse. Porque un detalle y que agrego y que con esto voy a ir terminando, es que la gran mayoría de los cesanteados, los que tomaron el retiro voluntario, como lo decíamos durante la huelga y antes de la huelga y después de la huelga, fueron trabajadores precarizados y en muchos casos nunca más volvieron a trabajar en relación de dependencia, flexibilizados del primer momento como monotributistas, que es una flexibilización de las primeras que se aplicaron después de Menem. Fue una lucha justa y es justo que ahora el Estado haga justicia con nosotros y sobre todo con los compañeros que no se pueden jubilar. Compañeros, la huelga todavía sigue latiendo, porque sigue latiendo en memoria, sigue latiendo en rebeldía, sigue latiendo en la construcción de un movimiento obrero que se enfrente a quienes nos entregan con las clases dominantes. Muchas gracias y los abrazo de todo corazón. Gracias, Héctor, muchas gracias. Les recuerdo a todos los participantes, a todos los asistentes, que pueden hacer preguntas mediante el chat. Ahora van a intervenir 4 compañeros más y después vamos a responder las preguntas que se formulen. En cada plenario, en cada marcha, la que marcaba el ritmo era la 12. Todos se acuerdan de la 12. Meta, bombo y algarabía. Era la que creaba los cantos, las consignas de la lucha. Secretario de la Comisión Ejecutiva de AEDO de la Fraternidad, el compañero Beto Juárez. Bueno, qué buena presentación, Leo. La verdad, emoción. Ante todo quiero desearle
Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Yo hoy me toca un poco agradecer. Agradecer a todos aquellos compañeros que no fueron la cara visible de esta gran huelga, pero que fueron una parte tan importante para poder llevarla a cabo. Como bien dice Leo, yo soy de Aedo, y digo esto para aquellos compañeros que sepan que fui delegado suplente, pero tuve la oportunidad de estar en el Congreso Jorge Marshall de la línea de Sarmiento. Jorgito Marshall fue denominado así ese congreso porque compañero que tuvo un accidente en la estación de Merlo, perdiendo la vida. Pero un poco se empezaba a gestar lo que termina siendo la huelga del 91. En ese congreso se le pide la renuncia a la totalidad de la Comisión Permanente de Reclamo de la línea de Sarmiento. Se empieza a gestar lo que nosotros creíamos que iba a ser para nosotros, para los trabajadores, un lugar a donde poder discutir y poder avanzar en la conquista que ya teníamos. Pero hubo equivocación, que no fue error de nosotros, sino error de aquel que asume la participación. Elegimos un hombre que pensábamos que era más zurdo que Maradona y termina siendo el peor traidor a las bases que nosotros hemos conocido. Ese traidor tiene nombre y apellido. Ese traidor se llama Horacio Caminos. Horacio Caminos fue el hombre delegado en ese Congreso Jorge Marshall, a donde queda debidamente asentado, con explícitamente que la Comisión de Reclamo tenía mandato para mejorar y encabezar todas las luchas en contra de las privatizaciones y en contra y mejorando los sueldos y mejorando todos los aspectos laborales de todos los compañeros. Como bien decía Jorge recién, Jorgito Ramaglia, fui después delegado titular en el Congreso Nacional, donde con muchos compañeros nos empezamos a conocer y empezamos a trabajar en función de esto. La verdad, pero yo básicamente quiero decirle que nosotros en la sesional nuestra, a pesar de ser comisión ejecutiva, hicimos una tarea muy grande y silenciosa, que fue la tarea, la de, entre varios compañeros, preparar, salir, buscar, tratar de llegarle a todos aquellos que tenían alguna necesidad. Por eso decía de lo valorable e importante que era destacar. Pero yo en esto de salir y de convocar, en la seccional Aedo, si bien éramos más de 100 juntas, yo quiero destacar a un compañero que es partícipe de esta comisión, que es a Luisito Pregnolio, un hombre de bien, un hombre que se brindó siempre, un hombre que la gran cantidad de compañeros de la seccional Aedo quieren y respetan. Un hombre que puso todo de sí para poder brindar al resto de los compañeros lo que más necesitamos. Yo tuve una ardua tarea, que era la de asignar para el otro día todo lo que se necesitaba, dejar compañeros pendientes y organizados para que cocinaran para cuando volvíamos de plenarios o de reuniones, que tuvieran la posibilidad de comer algo caliente. Una tarea que era muy difícil, que era la de conseguir algún medicamento para el grupo familiar de algún compañero que lo necesitara. Tarea que no era menor y que desgraciadamente era muy difícil. Era difícil porque a veces no se podía llegar en tiempo y forma. Yo en eso quiero agradecer, pero también quiero recordar a todos aquellos compañeros que hoy ya no están. Aquellos compañeros que no están entre nosotros y que les tocó partir en una formación anterior a la nuestra. Y en esa partida quiero recordar a alguien que, sin ser de la fraternidad, fue un gran puntal para nosotros en nuestra sesional y que muchos de ustedes quizá lo recuerden y para muchos nos llena el alma de alegría, que es el recuerdo de Piquito Tito Lombardero. Un hombre que para nosotros fue muy importante. Fue muy importante porque es un hombre que tenía la llave para abrir y negociar y organizar en todos
sindicatos, en los gremios, en los distintos partidos políticos, llegar para pedir y tratar de conseguir medicamentos, poder imprimir cosas, poder tener la posibilidad de conseguir algunos micros para las movilizaciones. Era tantas las cosas que nos brindaba que para nosotros fue muy importante. Toda esa mercadería que se conseguía, que al llegar a la seccional Aedo, con muchos compañeros que esas caras invisibles preparaban en bolsa y con Luisito Pronolio y el auto de su primo Marcelo se salían a repartir a los compañeros que más lo necesitaban. Obvio que eso solo no llegaba. Entonces que había que organizar también, como lo hacían en las demás seccionales. Salíamos con las urnas y las urnas que llevábamos a la puerta de los bancos, llegábamos a la parada de los colectivos, llegábamos a la gente del barrio, que mucho, la verdad, se brindaban y apoyaban nuestra lucha. Lucha que fue histórica. Creo que fue una gesta demasiado importante para nosotros, que por eso hoy queremos recordar. Y lo bueno de todo eso no es solamente esa parte, la de haber conseguido todo eso, el haber sido parte de la comisión ejecutiva, sino el haber sido parte útil con tantos compañeros invisibles de la posibilidad de mantener y ayudar a mantener esta gesta. Y la verdad, hay cosas que a uno lo llenan de orgullo. Y a mí lo que me llena de orgullo es, como decía Leo, haber sido parte de esa 12. Esa 12 que alentaba, acompañaba en todos los plenarios y todas las movilizaciones que se hicieron. Por un lado me queda la tristeza y por el otro lado la satisfacción. Aquella que con mucho acá, con muchos compañeros en 30 años, nos vimos demasiado poco. Y con otros, hacía 30 años que no nos veíamos. En ese 30 años que no nos veíamos, quiero destacar a un gran hombre con respeto, a un compañero, a un amigo, y admiro, a Oscarcito Palacio. Un hombre que 30 años, y en estos días previos que nos juntamos, charlamos, hicimos un par de Zoom organizando esto, hemos hablado como si nunca hubiéramos dejado de hacerlo. Por eso la calidad humana que hemos tenido, aquellos que veníamos trabajando desde el 88, 89, hasta llegar a los 91, y a llegar hoy a conmemorar esa huelga de los 30 años, para mí es muy grande. Y la verdad es una satisfacción. Por un lado esa, y la que me va a quedar guardada por siempre, es por un lado alguna tristeza, y la otra es haber encabezado la marcha histórica, como ustedes recordarán, por la Avenida de Mayo, y ver cómo caían papeles de los distintos edificios en apoyo a algo tan glorioso que fue y que jamás se terminaba. Así que bueno, la verdad, eso como tantas otras cosas nos quedarán grabados, pero eso junto a la calidad humana que tienen todos ustedes y que hoy por eso venimos a contarles a los que hoy están compartiendo con nosotros este Zoom y acompañándonos, es la vivencia y anécdota que queremos que queden registradas por siempre. Es por eso que venimos y tratamos de entre todos ir aportando muchas de las cosas que tenemos guardadas. Así que bueno, yo quiero agradecerle a todos su presencia. Espero que de alguna manera esto sirva para recordar a todos aquellos compañeros fraternales, a los de las seccionales más lejanas y que acompañaron en esta gesta, a ellos y a sus familias. Y a todos aquellos compañeros que partieron, quiero tenerlos en el mejor de los recuerdos. Básicamente es eso, es agradecer y será hasta el próximo momento. Gracias. Gracias, Beto, muy, muy emocionado. Va a partir el tren con unos minutos de atraso ahora, ¿eh? Compañero fraternal de Tolosa, un histórico, un amigo. Rodolfo Ortiz, su tren está despachado. Gracias. Buenas tardes a todos los compañeros y amigos que estén en las distintas
redes mirando este acto. Les pido disculpas, tuve problemas con Wi-Fi, pero bueno, acá estamos. Bueno, arranquemos entonces. En principio y en primer lugar, un gran recuerdo, un afectuoso recuerdo a todos los compañeros que ya tomaron el último tren y que siempre están entre nosotros, grandes compañeros, pero inmensos compañeros, como son todos los rebeldes. La vida me regaló tener amigos como ustedes. La verdad, me junté en ese año 91 con gente con un valor impresionante. Y esa gente que desembocó en esa huelga de febrero de 1991, trabajó mucho para llegar a eso. Esa huelga no nació de un día para el otro porque nos levantamos iluminados y dijimos vamos a hacer un paro de 45 días. Esa huelga tuvo un trabajo previo y de muchos años. El germen, el inicio de eso, tiempos difíciles, los tiempos de la dictadura, porque creo que ahí, cuando con la circunvecina empezamos a hacerle paros a la dictadura, esos paros se empezaron a manejar de un modo que los fraternales no estábamos acostumbrados. A pesar de tener toda una historia de lucha desde 1887, de aquel 20 de junio que se fundó la Fraternidad, y nunca les quitaron el pecho a las luchas. Siempre fueron gremios combativos, y estoy hablando de los gremios de Unión Ferroviaria, de los compañeros de Señalero y por supuesto de mi gremio, la Fraternidad. Emblemática fue aquella lucha de 1961, de 41 días, en contra del plan Larkin, y nunca dejaron de pelear los fraternales. Bueno, en la dictadura lo que nos pasó fue que empezamos a aprender que se podían hacer, organizarnos por fuera de las directivas burocráticas. Fue una escuela porque nos reuníamos a la madrugada en la clandestinidad para organizar los paros. Fue uno de los gremios que más paros les hizo a la dictadura. Y eso nos empezó a hacer esta escuela de poder resolver las cuestiones por fuera de las burocracias sindicales. Y yo creo que otro punto de inflexibilidad fue el Congreso General de Miramar de la Fraternidad en 1885. Ahí lo reencontré a Oscar Palacio. Oscar Palacio estaba también en esas huelgas que estoy hablando de los 70. Y Oscarcito Palacio con otros compañeros, el Tigre Millán, el Negro Machado, el Ruso Isich, bueno, infinidad de compañeros en ese congreso. Fue un congreso muy difícil, muy duro. Nos empezamos a juntar y a formar un bloque que nunca más dejó de crecer. Congreso tras congreso, reunión tras reunión después de la circunvecina, y desembocó en lo que fueron los rebeldes. Y bueno, y después es historia que van a contar mis queridos compañeros. Los amo a todos, quiero ser corto para tratar de mantener el horario del tren, tratar de ganar tiempo, el tiempo perdido. Los llevo en el corazón y son lo mejor que me pasó en la vida. Los quiero mucho y bueno, mis compañeros seguirán contando sus historias y cómo nos organizamos democráticamente a través de un estatuto y un reglamento de elecciones súper democrático, hasta que el Negro Maturano resolvió que la sociedad del personal ferroviario de locomotora dejase de ser una sociedad y dejásemos de ser los socios para ser un sindicato. Cuando pasó de sociedad a sindicato se terminó la democracia. Un abrazo, compañero, nos estamos viendo. Gracias, Flaco, muchas gracias. La huelga la ganamos nosotros, pero la pelearon las compañeras. La inmensa mayoría no eran ferroviarias.
Pero esas mujeres fueron nuestra contención, fueron las artífices de las iniciativas más audaces, fueron las que se pusieron al frente de la represión. También su sola presencia dulcificaba aquellos días. Y en nombre de todas aquellas compañeras, desde Santos Lugares, una compañera activista en la seccional Retiro del San Martín, la compañera Diana Viera. Buenas noches, compañeros y compañeras y amigos. Bueno, es un honor compartir esta gloriosa lucha ferroviaria. Con mucha humildad voy a plasmar lo vivido dentro de la lucha ferroviaria en Santos Lugares. Pero ante todo, sin arrogarme representación de todas las compañeras, pero sí estoy segura que sin el apoyo y el aguante de las mismas no hubiese sido posible resistir esos 45 días. Bueno, en esos meses la situación económica familiar era agobiante, no se llegaba a fin de mes, el sueldo de ferroviario que cobraba el Tano no alcanzaba nada más que hasta el 10 o el 12 del mes, había que pedir fiado, teníamos 2 chicos, 10 y 5 años, yo estaba sin trabajo, y bueno, comienza la huelga. Desde el comienzo supimos que era fundamental rodear el conflicto de la mayor solidaridad posible. Bueno, los primeros que dieron señal de esa solidaridad fueron los compañeros del PC de San Miguel. Pusieron un auto, dinero para mercadería, mucha mercadería, llenamos un Falcon que era del compañero Miguel Ortiz. Compré cigarrillos también para los compañeros, cigarrillos Achalay. Nos dieron dinero para la nafta y llegamos a la seccional de Santos Lugares ofreciendo todo esto a los compañeros. Era imposible si no teníamos movilidad, no teníamos mercadería, ¿cómo íbamos a subsistir? Bueno, la siguiente tarea era organizarnos con la comida, la limpieza, los chicos, porque todos teníamos chicos, chiquitos, y había 6 o 7 compañeras que vivían con sus compañeros ferroviarios, maquinistas, en los vagones ahí en Santos Lugares. Ellas estaban todos los días en la fraternidad, cocinaban, ayudaban, salíamos a hacer finanzas. Bueno, llega el día 28, nos cobraron los sueldos y bueno, teníamos que salir a hacer muchas finanzas porque no teníamos cómo subsistir. Así que con las alcancías salimos con los compañeros a las plazas, a los negocios, hablábamos con los ciudadanos, les explicábamos por qué era la huelga, porque había gente que no sabía. Unos nos apoyaban, otros nos puteaban, pero colaboraban. La verdad es que no teníamos problema después, porque nosotros cuando salíamos, por ejemplo, salíamos mañana y tarde, y bueno, siempre veníamos con la mitad de una alcancía llenita. Entonces, bueno, después había una panadería de la vuelta que nos daba el pan todos los días, verdulería, llamamos a la radio, para que el pueblo de Santos Lugares se solidarice con nosotros, nos llegaban donaciones, fuimos a la iglesia, hablamos con el cura, no me acuerdo si el cura colaboró, me parece que no. Bueno, pero a medida que se agudiza el conflicto, empezamos a tener situaciones difíciles. Un día, era la tarde, tipo 4 de la tarde, el Tano estaba en Aedo, me parece, no estaba en la seccional ese día. Y nos dicen, no me acuerdo si fue Pipiés Casino o quién nos avisó, que
que estaban sacando un tren del Mitre. Éramos 25, 30 compañeros los que estábamos. Bueno, no me acuerdo de quién era el colectivo, era un colectivo, una tráfico, no me acuerdo. Bueno, nos subimos todos a bloquear el tren, a pararlo, que no pasara. Cuando llegamos, justo llegaba el tren a la estación. Y bueno, empezaron a bajar los pasajeros con bolsitos, venían de trabajar. Nos miraban con simpatía la mayoría, nos saludaban, otros nos puteaban. Y nosotros ya estábamos como cortando la vía, porque estábamos todas las barreras bajas, porque el tren estaba en la estación, y estábamos en el paso a nivel, y nosotros ya habíamos preparado en la mitad de la vía una fogata que no la habíamos prendido todavía, ya la estábamos prendiendo. Cuando miramos para el costado, compañeros, llegó la infantería, 4 carros de infantería, se me hizo un nudo en la boca del estómago, pero al enemigo no hay que demostrarle miedo. Bueno, era un muchacho joven el oficial, no sé la edad que tendría. Nos reunimos, ¿quién iba a hablar con el oficial? Y ese día, yo creo que era la única compañera que estaba con ellos ahí. Entonces yo digo, bueno, si ustedes van enseguida, los monos se bajaron golpeando los palos en las manos, como diciendo, los vamos a reventar. Yo digo, si ustedes van, los van a reventar primero. Si yo voy, quizá me caguen a palo, pero va a ser más tarde. Bueno, fui yo. Hablé 20 minutos. No les puedo contar porque el tiempo corre, que todo lo que le dije. Y él me decía que él tenía que desalojar y si no desalojábamos a las buenas, iba a reprimir. Entonces yo le explicaba por qué no íbamos a desalojar, cuál era nuestra lucha, por qué estábamos luchando. Bueno, él me dice, señora, yo voy a reprimir. Bueno, está bien, vas a reprimir, le digo, bueno, entonces empezá por mí. Si no te tenés madre, hermana, yo le tocaba todo. Le digo, empezá por mí, vas a tener que pegarme a mí, vas a tener que reprimirme a mí primero, porque de acá no me voy a mover. Me miró, dio media vuelta, caminó, volvió otra vez y me dijo, vaya tranquila señora, no voy a reprimir. Y se llevó a todo lo que nosotros nos abrazábamos, saltábamos, hicimos la fogata, era una alegría, porque era un pequeño triunfito que tuvimos. Empezó a llover, nos tuvimos que ir, apagamos el fuego y nos fuimos. Cuando íbamos llegando a la fraternidad, nos avisan, cuando bajamos del colectivo, que había otra situación. La situación era que parece que estaba toda la cana, o no sé cuánta, vino un compañero a decir en la esquina, y que iban a desalojar la frate. Bueno, ¿cuál era la discusión? Los compañeros, había un grupo de compañeros que decía que iban todos los hombres adelante haciendo un cordón, y yo decíamos unos cuantos, ¿no? Si van los hombres adelante, lo primero que van a hacer es reprimir para sacarlos. Entonces, estábamos todas las mujeres, estaban los chicos, llamemos los medios, pongamos los chicos y las mujeres adelante, sí, quizás nos desalojen, pero les va a costar más y van a pagar un costo. Bueno, pero no pasó nada, la cana se fue y bueno, quedó en eso, otro triunfito. Igualmente, yo tenía un problema, a los 14, 15 días, nosotros en mi casa teníamos un problema que me empezó a seguir a todos lados que iba, y en la puerta de mi casa un Falcon blanco, y había también un 504 verde, pero el Falcon blanco era el que más venía sin patente, y me seguía con 4 monos adentro, y me miraban nada más, pero me seguían. Yo siempre andaba en bicicleta, se me ponían al costado, me frenaban, yo los puteaba igual, pero bueno, y de noche cuando el Tano no estaba, que yo llegaba de la frate, ellos siempre estaban ahí. Después los compañeros averiguaron, creo que fueron los compañeros del PCD, no me acuerdo, averiguaron que era de la Brigada de San Justo. Bueno, y así transcurría la huelga ferroviaria. A veces con alegría, a veces tocábamos la guitarra, a veces cantábamos, a veces llorábamos, a veces estábamos muy tristes. Y bueno, había que como... ¿cómo fue que, Juan me hace acordar, cómo fue que dejaron de seguirme este Falcon blanco? Un día el conejito, que era el que me llevaba y me traía, porque era el único que tenía auto, me viene a buscar para ir al Conejo Ucha,
para ir a la fraternidad, eran 4 de la tarde más o menos. Cuando vamos llegando al hospital, yo vivía en San Miguel, a 2 cuadras de mi casa está el hospital de San Miguel, nos cruzan el Falcon Blanco, con los 4 tipos, con esos rosarios blancos y tacas. El conejo, que es medio verde, porque yo digo que no es ni negrito ni blanco, el conejito Ucha es verde, quedó blanco, le pusieron la itaca en la cabeza y yo no podía abrir la puerta de mi lado porque estaba roto en la puerta del auto. Entonces ya empiezo a gritar como loca, todos me conocían, se empezó a amontonar la gente, los vecinos que me conocían de años. Entonces dice, uno abre la puerta de atrás del auto del conejo y dice, acá está el arma, era esa manija que usan los ferroviarios, no sé cómo se llama, la prolongación del freno. Entonces decían que era el arma. Bueno, yo empecé a gritar tanto que yo la verdad que no sé si fue una apretada o fueron por mis gritos y todo lo que yo decía, identifíquese, no tienen chapa, que no sé todo lo que le decía, que nos dejaron seguir. Y bueno, seguimos para la fraternidad, llegamos allá el conejo con taquicardia más o menos. Y me falta, a ver qué más me falta, porque yo me había anotado un poquito acá. Y bueno, otra situación, no sé si tengo tiempo, Juan, otra situación fue cuando había una movilización muy grande a Plaza de Mayo, y estábamos esperando 2 colectivos que nos venían a buscar. Y creo que nos boicotearon ahí, porque los colectivos no llegaban. Entonces el Delfín Chavero, un maquinista que vivía cerca, fue a buscar el camión frigorífico del cuñado. Teníamos 300 chorizos porque teníamos que hacer finanza. Llevamos los chorizos, llevamos el tambor, llevamos todo, íbamos como 50 más o menos dentro del camión. Bueno, llegamos, nos pusimos a hacer los chorizos, la plaza explotaba, era todo cantos, y nosotros estábamos en una esquina frente al Ministerio de Economía. Y por ahí vino un compañero, vino un compañero gritando, corriendo, y dice, compañeros, levanten todo que viene la cana, a requisarnos, a llevarnos toda la mercadería. Yo agarré, habíamos vendido como 150 chorizos ya, y yo era la tesorera la que cobraba. Entonces agarré toda la plata y me escondí detrás de las columnas del Cabildo. Y bueno, ahí termina una de las anécdotas. Igualmente, bueno, como ya termino mi tiempo, con esto lo voy a leer porque lo anoté, con este relato quise sintetizar lo vivido y al día de hoy, 30 años después, habiendo sufrido lo que significó el menemismo para el país, valoro y estoy orgullosa de lo que los ferroviarios, de lo que la lucha ferroviaria significó. Un abrazo fraternal y muchas gracias. Gracias, Diana, gracias. Qué lindas anécdotas. Tengo muchas, si quiero les cuento más, pero otro día. Dale. Los compañeros señaleros de AFA tuvieron un rol importante en la huelga y fueron unas cuantas seccionales en lucha, 12. Nos dará la vía libre el compañero Sergio Marcoch. Sergio, me parece que tiene un problema de conexión, Sergio. Sergio, ¿nos escuchás? Sí, hola, gracias. Bueno, adelante entonces. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Es muy grato para mí estar hoy acá con ustedes para conmemorar y rememorar lo que fue la huelga ferroviaria de 1991. A mí me toca contarles cómo fue la participación de los trabajadores ferroviarios señaleros, uno de los 4 gremios del ferrocarril. Nosotros adherimos y nos sumamos a la huelga con alrededor de 12 o 15 sesionales y delegaciones de 3 líneas ferroviarias: Ferrocarril Sarmiento, el Roca y el San Martín. Ya mis anteriores compañeros relataron las anécdotas y la rica y extensa demostración de organización, unidad y democracia sindical que nos dejó la huelga del 91. Yo me voy a referir a lo que a mi criterio es el proceso más importante para señalar y destacar. Se trata de la acumulación previa de organización
que hizo posible llegar en condiciones de poder desarrollar la huelga. Recuerdo que corría los primeros años de la década del 80, la sangrienta dictadura comenzaba a mostrar signos de debilidad luego de la masacre cometida. Es entonces cuando percibimos en nuestro sector signos de apertura al debate e inquietud por levantar la cabeza. Con un grupo de compañeros muy jóvenes comenzamos a organizar y logramos abrir la sesional intervenida por la burocracia sindical del gremio, con la excusa de actividades por la guerra de Malvinas. Pero la asamblea asomaba el debate por las demandas del sector. Y así fue que nos sumamos a las asambleas clandestinas que desarrollaba la Coordinadora Nacional Ferroviaria, que nucleaba ferroviario de los 4 gremios del RED. Y fuimos parte de esa histórica asamblea en la madrugada del 18 de agosto del 82, que votó el paro nacional y que con mucho esfuerzo logramos parar los señaleros del ferrocarril Sarmiento y Roca. A partir de ahí, ya comenzamos a recorrer las otras líneas ferroviarias, con la consigna que había que abrir las sesionales y exigir elecciones, logrando en el 83 ganar la combativa sesional de octubre de Sarmiento. Y como efecto dominó, también se logró ganar la mayoría de las sesionales en los otros ferrocarriles. Y con esa fuerza adquirida formamos el Movimiento Nacional de Oposición en el gremio, reclamando elecciones nacionales. Y así en 1986 nuestro movimiento gana las elecciones a la burocracia sindical, que estaba perpetuada hacía 25 años desde 1961. Fue una tarea muy difícil, ya que, como se imaginarán, no querían entregar el gremio. Y se necesitó de una campaña nacional de apoyo y solidaridad del movimiento obrero para recién poder sacarlos de la sede gremial en 1987. Y así recuperar para los trabajadores una herramienta muy importante para la organización y la lucha. No solo de los señaleros, sino que fue nuestra bandera siempre la unidad de los 4 gremios. Y de esta manera comenzaron las distintas experiencias de unidad en la lucha, que bien relataron los distintos expositores. La interseccional ferroviaria, la Coordinadora Nacional en el 90, los trenes de la Resistencia cuando el gobierno quería cerrar los ramales, la histórica marcha a Plaza de Mayo y la ocupación del Congreso Nacional ante la propuesta de rechazo a las leyes de privatización presentada por el diputado Luis Zamora, del viejo MAS, Movimiento al Socialismo, organización que quiero destacar su gran apoyo a todo el recorrido de la huelga y de la cual éramos muchos parte militantes en ese entonces. Todas estas acciones y actividades previas fueron afianzando la unidad en la lucha y el caldo de cultivo para preparar la huelga del 91. Nosotros, desde Señaleros, pudimos ser parte de esta gesta histórica por un gran trabajo de unidad con las seccionales eléctricos de Castelar de la Fraternidad, recuerdo a los compañeros Troncón y Armando Vivas, y también en conjunto con los guardatrenes de la Unión Ferroviaria, con el Alfredo Cabezón Silva como referente del sector. Sostener la huelga fue muy duro y requería estar en alerta y asamblea permanente. Recuerdo que había más de 50 activistas señaleros de nuestra seccional, siempre presentes para todas las actividades de sostén del conflicto. Recorrer con las urnas para el fondo de huelga, visitar las casas de los compañeros remolones que no venían a la asamblea o que tenían problemas de salud, estar conectados con el interior de nuestra línea ferroviaria, ya que en el Sarmiento Señaleros paró de punta a punta. Y acá aprovecho nuevamente para señalar y agradecer a los compañeros de la fraternidad por el apoyo y trabajo en común con nuestras seccionales y delegaciones en el interior, ya que la burocracia del gremio siempre intentó quebrarnos por los lugares más lejanos. Destacar también el rol de las mujeres y familia de los compañeros, como lo dijo mi compañera anteriormente. Y además resaltar que siempre llevamos adelante todas las decisiones votadas por la Comisión de Enlace, cuyo representante nuestro y votado en la Asamblea fue el compañero Jorge Rosales. Bueno, esa era mi intención, contarles todo este proceso previo que se dio en Señaleros de organización desde abajo, ya que considero que con sus particularidades este proceso se dio en el conjunto de los trabajadores ferroviarios. Y por último, pero no por eso menos importante, recordar a todos mis compañeros con los cuales recorrí estos años de lucha. Al compañero Eduardo Gardel Gómez, Julio Piquito Lombardero, Ernesto Cabral, Jorgito Rosales, Ricardo y Gustavo Lanuti, Juan Carlos Veiga, el Negrito Rojas, Charly González, el Moro Flores, Carlos Robán, el Cordobés Núñez y otros que seguramente me estoy olvidando. Mi más humilde homenaje, muchos ya no están con nosotros. Y también a los trabajadores de la actividad,
que sepan que hay una historia previa y que esta conmemoración sirva como enseñanza histórica de organización, unidad y lucha para nuestra clase trabajadora. Saludos a todos y todas. Gracias, compañeros, gracias. Ahora nos envía un saludo grabado, un veterano compañero, en aquellos años miembro de la Comisión de Enlace, ahora devenido contador de leyendas y hacedor de mitos, de la seccional castelar de la tracción eléctrica del ferrocarril Sarmiento, el compañero Daniel Tronconi nos manda esta grabación. Conmemorar la huelga del año 91 sirve como homenaje. ¿Homenaje a quién? Hombres y mujeres que fueron parte fundamental. Sin ellos no hubiéramos podido. A la familia ferroviaria que tanto soportaron y ayudaron. A mi familia fraternal de las seccionales Castelar y Aedo del ferrocarril Sarmiento. A los que ya no están, los extrañamos y los amamos profundamente. A los ferroviarios jóvenes que están en actividad actualmente, más temprano que tarde, tendrán que limpiar los sindicatos de los crumiros y los traidores. No es deseable para un sindicalismo señero e histórico tener carneros que lo dirijan. Por último, paren de destruir el ferrocarril. Tenemos a nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Tenemos el ferrocarril Urquiza, que va desde Posada hasta Campana. Podríamos llevar 60 vagones, sacaríamos 60 camiones de la ruta. Otra, doble vía Mar del Plata, con trenes nuevos. La clase media tilinga se va a Europa a tomar trenes modernos. ¿Por qué no los piden a que los tengamos acá? No destruyan más el ferrocarril, no más levante de vías, de estaciones, de talleres. Dejen de hacer política en los canales de televisión. Yo y los huelguistas del 91 los desafiamos a un debate público, a tener un proyecto nacional de ferrocarriles para los próximos 50 años. Por último, a mis hermanos ferroviarios, gloriosa y triunfadora huelga del 91, mi admiración y mi amor para con ustedes. Nos estamos viendo, un abrazo fraterno per tutti. Qué lindo escucharlo a Daniel Tronconi. Gracias, Daniel. Presidente de la Comisión Ejecutiva de Remedios de Escalada, miembro de la Comisión de Enlace, un constructor. Empezó a poner los ladrillos de esta lucha muchos años antes. Hoy, a 30 años, sigue construyendo por el ferrocarril que querríamos. Con el controler punto a punto para estirar los ganchos, el compañero Luis Poeto. Te escuchamos, Luis. Gracias, Leonardo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es una gran alegría estar con ustedes hoy y una gran emoción, aunque sea de manera virtual. Esta pandemia nos obliga a estar cada uno en nuestras casas y a comunicarnos a través de la computadora. Pero más temprano o más tarde, esto terminará y vamos a poder darnos el abrazo que hace tanto tiempo les quiero dar a todos, y vamos a poder conmemorar la huelga como corresponde, con un gran acto en la Plaza de Mayo, que es el lugar que la huelga se ganó. En mi opinión, la gran protagonista de la huelga fue la numerosa y maravillosa vanguardia que tuvimos en el ferrocarril, que, como han hecho referencia algunos compañeros, se fue gestando y fogueando en las luchas por el salario y las condiciones de trabajo y la pelea contra la burocracia de todos los gremios,
y el plan privatizador de Menem. En los últimos años de la década del 80, ganamos para los rebeldes la seccional Temperley de la Unión Ferroviaria del Ferrocarril Roca, las seccionales de señaleros del Ferrocarril Sarmiento y del Ferrocarril Roca, y en la fraternidad todas las seccionales del Ferrocarril Sarmiento, la importante seccional San Martín Vapor del Ferrocarril Mitre, la seccional Villa Lynch Vapor del Ferrocarril Urquiza, la estratégica seccional Retiro del Ferrocarril San Martín y las 5 seccionales de la zona local del Ferrocarril Roca, kilómetro 1, kilómetro 5, Temperley, Tolosa y Remedios de Escalada. Esta fuerza que conseguimos fue la que, a pesar de la traición de las burocracias, nos permitió enfrentar el proyecto privatizador del gobierno de Menem. En los primeros días de enero de 1990, constituimos la coordinadora ferroviaria, que estaba integrada por seccionales de los 4 gremios, con la que organizamos importantes actividades. Hicimos los trenes de la Resistencia, en los que viajaban activistas y dirigentes de las seccionales, y en cada estación se hacía un acto con los habitantes del lugar, que de esta manera se sumaban a la resistencia a la privatización. Hicimos una nutrida marcha de Congreso a Plaza de Mayo, en la que se calculó que hubo unas 20.000 personas. No todas eran ferroviarias. También hubo compañeros y compañeras de otros sectores estatales que, ante la traición de sus dirigentes, encontraron la manera de expresar su rechazo a la privatización marchando con los ferroviarios. Otro evento importante fue cuando, en oportunidad de tratarse los decretos de Menem, marchamos al Congreso y nos metimos en el Congreso de Prepo. Había que ver la cara de susto de muchos diputados oficialistas cuando vieron que el Congreso estaba literalmente ocupado por los ferroviarios. Estas que les relaté fueron algunas de las acciones que tuvieron más repercusión y difusión, pero no fueron las únicas. Fuimos a hablar a cuanta radio nos dio cabida. En las seccionales hacíamos volantes y los repartíamos en las estaciones y en los trenes. Pusimos mesas en las terminales para juntar firmas contra la privatización. Era muy lindo ver cómo se formaban colas en las mesas de pasajeros que querían firmar para que no sacaran los trenes. Estuvimos militando durante todo el año 1990. Nosotros teníamos claro que la privatización significaba el desguace del ferrocarril, la eliminación de los trenes de pasajeros de larga distancia, la entrega a los privados de los trenes de carga, el despido de la mayoría de los ferroviarios y la superexplotación de los que quedaran. Por desgracia, no nos equivocamos. Se produjo el despido de 80.000 ferroviarios. Desaparecieron los trenes de pasajeros de larga distancia. Se les dieron los trenes de carga a las empresas privadas, que en estos casi 30 años se cansaron de romper vías y material rodante. No invirtieron un peso y establecieron condiciones de trabajo negreras para el personal, que obligaba a los compañeros a estar muchas veces arriba de la locomotora 16 o 18 horas. Hoy están próximos a vencer los contratos de concesión de Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y Nuevo Central Argentina. Algunos, o muchos, teníamos la ilusión que al vencimiento de los contratos, los trenes de carga iban a volver a manos del Estado. Lamentablemente, las señales que salen del Ministerio de Transporte indican lo contrario. Se conformó en el Ministerio de Transporte
una comisión especial de renegociación de contratos. Sugestivo, ¿no les parece? Qué lindo hubiera sido que se formara una comisión de reestatización de los trenes de carga. Pero no, se formó una comisión para renegociar los contratos con Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y Nuevo Central Argentino. Para que no queden dudas, el presidente de esa comisión, Juan Martín Malpeli, declaró que no es intención del ministerio sacarle la concesión a ninguna empresa. Y hace unos días atrás, la agencia BAE Negocios informaba que el Ministerio de Transporte consideraba a las privadas buenos socios para la operación. Pero dado que tienen poca capacidad de inversión, el Estado se haría cargo del mantenimiento de material rodante, del mantenimiento de vías y la señalización. Y los privados de la operación. Es decir, que el Estado pone la plata y los privados se llevan las ganancias. Han pasado 30 años. 30 años que fueron difíciles y traumáticos para muchos compañeros. Estos 30 años nos han agregado canas y nos han quitado pelo. Pero lo que no nos han quitado es nuestra rebeldía. Por eso, compañeros y compañeras rebeldes, yo los invito a seguir levantando con fuerza nuestra bandera de un ferrocarril estatal, moderno y eficiente, al servicio del pueblo argentino, y a trabajar y luchar para que no se renegocien los contratos con las privadas y los trenes de carga vuelvan a ser del Estado argentino. Esto es todo, compañeros. Muchas gracias por estar. ¡Viva la huelga del 91! ¡Vivan los rebeldes, carajo! Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en las exposiciones, reponernos de todas estas emociones y escuchar las preguntas que escribieron los compañeros en el chat. Invito al Tano Vitale, a Jorge, a Rodolfo, que vayan respondiendo las preguntas si hay, ¿no? Hola, sí, doy una pregunta de la compañera Claudia Quadrini, ¿no? Donde señala que los medios funcionales y las clases dominantes pretendieron ocultar el triunfo ferroviario para que no sirva de ejemplo del resto de los trabajadores. Sí, es así, no estás equivocada, compañera. Por supuesto que el eje del conflicto nuestro fue que no se levantaba el paro si no se recuperaban los cesantes. Obviamente el gobierno no estaba dispuesto a firmar un acta de compromiso como nosotros exigíamos, porque eso implicaba una derrota política muy importante. ¿Cómo se nos ocurrió salvar esa situación? Bueno, se conformó una comisión de notables, digamos, con personajes públicos, escritores, me acuerdo de Ernesto Sábato, de Alconada Sempé, otros legisladores, Simón Lázara, en fin, distintas personalidades, y con ellos fuimos al Ministerio de Trabajo y ahí acordamos levantar la medida con el compromiso formal. Y estas personalidades, como garantes del acuerdo, levantar el paro. Finalizada esta reunión, nos dirigimos a Plaza de Mayo, ahí levantamos el paro formalmente con los compañeros que estaban realizando la huelga de hambre. ¿Y qué pasó? El compromiso era que los compañeros cesanteados iban a ser los primeros en ingresar a trabajar. ¿Por qué? Porque la modalidad nuestra era que un telegrama de servicio, convocándolo al depósito de locomotora, hacerse Hay un problema de
de audio del compañero Vitale. Cerrar la cámara, Tano, por favor, y podáis... ¿Cierro la cámara? ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Bueno, ahí se escucha bien. Perfecto. Decía, volvimos a decretar el paro. Yo todavía conservo la moción de los compañeros que están en el local y ahí le dimos, digamos, el golpe de gracia porque demostramos que estamos fuertes. Ahora, por supuesto, los medios afines al gobierno dejaron traslucir, digamos, no recuerdo si lo dijeron directamente, con que nosotros habíamos quedado con compañeros cesantes. Esto no ocurrió. Sí, lamentablemente, con algunos compañeros de la Unión Ferroviaria que no fueron reincorporados. Pero en el caso de la fraternidad, todos los compañeros fueron reincorporados y esto marcó un triunfo que sin duda no tendría que ser ejemplo para el resto de los trabajadores. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Quién continúa? Sí, yo en general, acá estoy viendo muchos saludos entre los compañeros, pero hay un compañero que me vio en el video de la huelga de 91 cuando yo hablo del tema de la justicia y le contesto que sí, y también para los compañeros y compañeras que están escuchando. El Poder Judicial de la Nación en su momento, en pleno paro, el día 14 de marzo de 1991, saca una acordada judicial que dice que le va a pagar 450.000 pesos o australes, que era en ese momento, a los empleados del Poder Judicial. Pero esos mismos jueces de la Corte Suprema de la Nación, que fueron muy cocoritos y muy audaces con los trabajadores ferroviarios que luchamos, y decían que se le iban a cobrar a los instigadores de la lucha, es decir, a nosotros, a los ferroviarios. Pero a los que produjeron la deuda externa argentina, esos mismos jueces no le hicieron absolutamente nada y miraron para el otro lado. Cualquier, digamos, relación con los jueces de la Corte Suprema en este momento es pura coincidencia, compañeros. Esa es la pregunta que me hicieron y le contesté al compañero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, compañeros, ustedes que están siguiendo los chats? Sí, hay una pregunta del compañero Sergio Pedrosa de Bragado respecto a qué se está construyendo desde el Patria respecto al río Paraná o la mal llamada Biobía. Creo que el Flaco Ortiz es el más indicado para contestarla. Sí, hola Sergio. Bueno, se está trabajando de las comisiones de transporte del Patria en tratar de llevar adelante que se derogue el decreto 949 y que la hidrovía pase a control del Estado, y también por la creación del canal Magdalena, que es lo que decíamos todos los rebeldes y todos los ferroviarios además. Que todo el transporte de la nación pase a mano del Estado y sea controlado por el Estado. Espero haber respondido tu pregunta, Sergio. ¿Alguna otra, compañeros? Bueno, ¿hay preguntas, Rodolfo? No, lo que quiero hacer es, hay compañeros que están mandando muchos saludos y sería bueno mencionar algunos que están por Facebook, como el querido compañero Marcelo Sepúlveda, Rubén Urgastimendia, Mariano Sim, Mariano Perrén, Oscar Estrufino, el querido Gustavo Rojo, Jorge García y Jorge Soria, que era de la Fraternidad de Latinoamérica, y nombra al compañero Alfredo Picone. Entonces, un homenaje inmenso a nuestro querido Alfredo Picone, y aprovecho para sumar al Gordo Peralta, que los dos se nos fueron el año pasado, el 10 de enero, el mismo día, y los dos eran del Ferrocarril Mitre. ¿Algo más, compañeros? Bueno, por motivos de conectividad y emociones fuertes, vamos a escuchar unas últimas palabras grabadas,
Sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, el compañero, el amigo, es poseedor del respeto y cariño de todos los luchadores. Se lo ganó con su conducta coherente, con su espíritu incansable, con su lealtad, su solidaridad. Todos saben a quién me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo al queridísimo Cacho Betancourt. Adelante con la grabación de Cacho. Buenas tardes, compañeros y compañeras que están presentes en el debate. Antes de comenzar, quiero recordar a los compañeros fallecidos que vivirán para nosotros eternamente en la memoria. Y ahora quiero mencionar y mandar un fuerte abrazo y saludo a la compañera Betty. Digo el nombre porque es conocida por Betty, una compañera ferroviaria que tuvo una participación, ella y su compañero, muy activa en el paro de los ferroviarios. Es muy conocida. Recuerdo que nos sabíamos juntar. Tenemos Miranda, con el Gordo Peralta, con Juan Carlos Sena. Para mí es primordial recordarla a la Betty porque en realidad los ferroviarios muy pocas veces nos acordamos y ella nos dio una mano desde lo que nos pudiéramos imaginar a cualquier cosa, nos dio una mano a los ferroviarios y creo que en los 30 años hoy es mi obligación referirme un poco a ella. Recuerdo también que en la casa sabía ir el negro Agustín Canelle con su esposa, el negro Manuel Molina, que falleció en el 2011, yo recién me entero hace un año. María Cristina Guerra, una ex compañera desaparecida, ex detenida desaparecida, que participó en el juicio de la Junta. Marcelo Víctor, Enrique Dragman, bueno, una pila de compañeros nos juntábamos muy a la noche para ver de qué manera y si había alguna posibilidad de destrabar el conflicto. También escuchábamos las anécdotas del Cordobazo por intermedio del gringo Canelle. En realidad fue para nosotros una cosa muy, muy interesante y creo que muchos de los compañeros se van a acordar de lo que digo. Así que si la Betty nos está escuchando o alguno le puede hacer llegar nuestro más fuerte saludo, que lo haga. Pero quiero aclarar que yo no vengo a recordar anécdotas, ni tampoco hablar de nuestra lucha, porque para eso va a haber compañeros muy lúcidos, muy capaces, y van a sobrar ejemplos. Entonces lo mío estaría un poco de más. Yo lo que quiero hacer aquí, aprovechar estos 30 años para hacerme una profunda autocrítica, por la cual me fue muy, muy difícil de sobrellevar durante todos estos años. Y lo que quiero decir es que yo fui en una asamblea de la seccional Aedo quien propuso al directivo y traidor de la fraternidad Horacio Bandorcito Camino. Lo hice en el marco de un acuerdo que había entre seccionales y yo los acuerdos no los rompo, más allá de que me gusten o no me gusten. También recuerdo que en esa asamblea un compañero, Cachito Carestía, el apellido, que hoy vive en Neuquén, me dijo: usted va a ser responsable de que nos traicione a todos. Y en realidad el tiempo
le dio la razón. También quiero contarle que soy responsable de que el administrador del Policlínico Ferroviario de Aedo, un tal Cicconi, hoy está metido acá por el PAMI, no sé qué revoleo tiene, fue jefe del PAMI hace unos años, acá en Bragado. Otra laucha, digo, ¿por qué? Porque este y Camino fueron los encargados de hacer las listas para echar a los compañeros de los policlínicos ferroviarios. Claro, si ellos ya sabían que iban a estar a más de 80.000 ferroviarios, ¿para qué querían los policlínicos? Aparte de eso, les generaba un buen negocio inmobiliario. También se deben acordar algunos de los compañeros, sobre todo el San Martín o Mitre, que nosotros tomamos en ese tiempo con Piquito Lombardero y el Beto Juárez y un montón de compañeros tomamos el policlínico. Después nos echaron a todos y ya no pudimos hacer nunca más nada. Era simplemente eso lo que yo quería decir, porque, le vuelvo a reiterar, me es muy difícil sacármelo de la cabeza, de mi conciencia, tengas un cargo de conciencia que tengo. Bueno, compañero, quiero decirle que los quiero mucho, un abrazo grande para todos y les pido perdón, compañero, y les pido perdón. Hasta siempre, lo llevo en la memoria. Qué lujo, qué lujo, qué lujo el compañero Cacho Betancur. Te abrazamos, Cachito, te abrazamos. ¿Qué agregar, no? Después de estas impecables exposiciones, muy poco, ya se dijo todo, pero quiero remarcar algunas cosas que ya dijeron los compañeros. Nos tocó escribir esas páginas en un momento adverso, cuando en el mundo se había acabado la bipolaridad, ya estaba el neoliberalismo a pleno, Menem se entregaba a los poderosos, a los yanquis y al Fondo Monetario. Época en que un sindicalista se convertía de la noche a la mañana en empresario. Época de los gordos. En ese proceso donde reinó el mercado a mediados de los 90, ya sin nosotros, a nosotros ya nos habían rajado, se privatizó también la fraternidad. Se acabó con aquellos 100 años de historia democrática que teníamos. Aparecieron las listas sábanas, las trabas burocráticas, que permitieron perpetuar a Camino y sus cómplices hasta el día de hoy. Está claro, como dijeron los compañeros, que nosotros no nacimos de un repollo. Fuimos el fruto que sembraron los 30.000, la generación que sobrevivió a la dictadura, apenas unos aprendices, que en nuestro gremio iniciamos la reconstrucción de la dignidad. Creo sin duda que lo principal es que demostramos que los trabajadores podemos y debemos prescindir de la burocracia sindical que siempre nos ha conducido por un camino de traiciones y de derrotas. Fuimos capaces de superar la división artificial que nos impusieron en el origen de los sindicatos. En esta lucha los trabajadores, señaleros de la unión, de dirección, fraternales, fuimos y golpeamos como un solo puño. El gremio ferroviario sin distinción de actividad. Fuimos capaces de darnos una organización ideal, basada en la democracia directa. Todo se discutía, todo se votaba. Una persona, un voto. Aprendimos que para llevar adelante una gran lucha necesitamos la solidaridad del pueblo y principalmente de la clase trabajadora. Y que los trabajadores nos necesitamos. Si unimos nuestras luchas, nuestra fuerza, somos imparables, nada nos puede detener. Que la lucha se hace entre todos. Fuimos un organismo vivo. Cada uno, sea el rol que le haya tocado cumplir, era importante para mantener saludable y eficiente ese organismo. Y fundamentalmente, que mientras dirijan las bases, no habrá traición. Esto no es una despedida, es el cierre de esta transmisión. La huelga de 45 días la seguiremos conmemorando todo el año. Como dije al comienzo, con un gran acto de reencuentro, muchos abrazos, etc. Pero también los convocamos a continuar la lucha de otra manera y por otros medios.
la defensa del derecho de poder acceder a una jubilación y a un haber jubilatorio digno para el que lo tiene, y darnos la tarea que sin duda nos une, luchar por un ferrocarril estatal al servicio del pueblo y por la grandeza de la nación. ¡Viva la huelga de los ferroviarios! ¡Vivan los ferroviarios! ¡Viva la lucha de los trabajadores! Gracias, compañeros, gracias. Muchas gracias a todos, los abrazo a todos. Un saludo, buenas noches a todas y todos. Un abrazo a todos, compañeros. Hermoso acto. Gracias por la invitación. Compañeros. La lucha sigue. ¡Viva la huelga ferroviaria del 91! Felicitaciones, compañeros. ¡Viva la huelga del 91! ¡Viva! ¡Viva! Compañeros, antes de que cerremos, hay un compañero Albín, un compañero que en la actualidad se desempeña como conductor de San Martín, un compañero que nos pide que relatemos algo con respecto a los trenes de resistencia. Quiero comentarles que este compañero tuvo la valentía, junto a un grupito que lo acompañó, de reclamar en una asamblea en Retiro del San Martín por la no reincorporación de aquellos compañeros que fuimos despedidos después de la huelga. Un compañero con una valentía enorme, por esa acción fue citado por la Comisión de Disciplina de la Fraternidad con la intención de sancionarlo y expulsarlo del gremio. Por suerte no lo lograron, pero quiero destacar esta actitud porque sigue habiendo compañeros fraternales que le ponen el pecho y que reivindican nuestra lucha. Creo que ya no tenemos tiempo para contestarle, pero bueno, permítame que le mande un hermoso y fraterno abrazo y felicitarlo por su conducta. Abrazo, Albite. A eso se le llama burocracia sindical, a los que son de los sindicatos, pero nos dirigen, pero contra nosotros. ¿Cómo somos también? Me podés dar lo de Mariana, pero bueno. Se lo pago. No, no. ¿Cómo sería salir? Les agradecemos que hayan venido, que nos hayan escuchado y que nos hayan compartido su tiempo. Los despedimos y seguirán teniendo noticias de este grupo. Seguirán viéndonos, escuchándonos, haciendo ruido un poco más. Nos despedimos, les agradecemos haber estado. Abrazos para todos. Gracias a todos. Hasta luego, compañeros. Abrazo, compañeros. Adiós.